Le ruego que vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Este es el mensaje número 14 de esta serie del Pacto Mosaico. Y yo he titulado a este mensaje, ¿qué respondes tú? ¿Qué respondes tú? ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas cosas que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vamos a orar. Dios amado, gracias por bendecirnos a través de su palabra. Hoy queremos escucharla con temor y con temblor, y al mismo tiempo con agradecimiento en nuestros corazones por habernos abierto el camino a su presencia. Reconocemos que usted es un Dios santo con el cual no debemos jugar. No debemos tomar en poco su palabra, pero también reconocemos su enorme gracia, que usted hoy nos ofrece este camino a salvación. Y queremos rogarle, Padre, que nos ayude a permanecer firmes en usted. Bendíganos y denos sabiduría. Ayúdenos a entender. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alonso, de repente si le bajas un poquito de agudos y me das un poco de medios y bajos. Hermanos, cuando yo era niño, muy niño, hay una cosa que siempre me acordaba, o que últimamente me estaba acordando y que siempre sucedía cuando yo era muy niño. Y es que yo tengo un hermano que no sé por qué, la verdad, desconozco cuáles serían las razones, pero cuando mi papá lo ponía a escoger entre una cosa y otra, siempre le respondía a mi papá: no sé. ¿Quieres esto o quieres lo otro? No sé. ¿Te vas a poner esto o te vas a poner lo otro? No sé. Y a mi papá lo desesperaba eso. Lo desesperaba. Él siempre decía: ¿por qué siempre me dices no sé? Dame una respuesta. Bueno, gracias a Dios las cosas cambiaron. Esa era cuestión de niños y pues ya ahora, siendo grandes, muy diferente, mi hermano. Pero esa necesidad de tomar decisiones ante las opciones que tengamos es fundamental para la vida. Nosotros vemos al pueblo de Israel que llega frente a Dios y Dios establece con ellos el pacto. Y ellos tienen que dar una respuesta. Dios delante de nosotros establece un nuevo pacto al cual nosotros tenemos que dar una respuesta. No nos podemos quedar diciendo no sé. Por eso es que la pregunta de hoy es: ante el pacto de Dios, ¿qué respondes tú? Ante el pacto que Dios está haciendo con nosotros, ¿cuál es tu respuesta?
Para hablar un poquito sobre el contexto en el cual nos ubicamos, el capítulo 19 sirve de división entre las dos grandes partes que tiene el Éxodo. Israel finalmente está llegando al monte Sinaí. Para eso fue que el Señor los sacó de Egipto. Y ahora se acaban los relatos que hemos tenido por 18 capítulos para comenzar a hablarnos sobre la ley que el Señor está entregando. Entonces este capítulo es como la bisagra, el eje divisor entre las dos grandes secciones que tiene Éxodo. Sinaí va a ser el lugar donde el pueblo de Dios va a estar, donde va a estar allí prácticamente un año entero. De aquí no se van a mover hasta dentro de muchos meses y luego van a comenzar su camino hacia la tierra prometida. Sinaí, si recordamos el capítulo 3, versículo 12 de Éxodo, Sinaí es una señal que Dios le dio a Moisés. En el capítulo 3, versículo 12, el Señor le dijo que llegar al monte le iba a ser una señal para Moisés, porque significaba que las cosas estaban saliendo como Dios dijo. Claro, el Señor les había prometido una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabe dónde está el Sinaí? En medio de la nada. En medio de la nada. ¿Se acuerdan los relatos de la semana pasada? No había agua, las aguas que habían eran amargas, no había comida. Estaban en el desierto. Entonces es una señal extraña. Todo está desierto, pero Dios está. Este desierto significa que Dios está trabajando. A veces así en nuestra vida, los desiertos significan que Dios está trabajando por medio. Él no nos aseguró un lecho de rosas absoluto, pero nos aseguró caminar con nosotros en todo momento. Moisés va a hacer 7 ascensos hacia el monte para recibir la ley de Dios. Y dicho sea de paso, aquí es donde Dios le va a dar la ley a su pueblo para que pueda permanecer en comunión con Dios. Y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. La ley no está dada para que el pueblo fuera salvo. Dios ya los ha salvado. Alonso, escucha un feedback. Dios ya los ha salvado de Egipto. Ahora el asunto es que la ley está dada para que el pueblo permanezca en la comunión con Dios. Así que, hermanos, hoy vamos a estar estudiando este pacto que el Señor ha hecho con Israel, o mejor dicho, lo que implica estas condiciones, y especialmente nos vamos a fijar en la respuesta. Eso es a lo que estamos apuntando. Mi objetivo de esta mañana es que usted dé una respuesta a Dios, porque ciertamente todos acá de una u otra manera la vamos a dar. Así que comencemos observando el pacto de Dios. En el versículo 3 en adelante, 3 y 4, observamos el precedente del pacto. Quiero que me entienda algo para poner las cosas en contexto. Cuando un pueblo era invadido por otra nación, el rey de esa otra nación invasora establecía un pacto para con la nación invadida. El ganador establecía un pacto con el vencido. Y en este pacto se leía el precedente. El rey ganador decía algo así como: ustedes han visto lo que yo he hecho con su ejército. Ustedes han visto cómo los derroté, cómo fueron delante de mí como nada. Ustedes han visto cómo he tenido misericordia de ustedes y no los he eliminado. Ese es el precedente. Luego venía entonces las condiciones. Así que si ustedes me sirven lealmente, yo los voy a proteger a ustedes. Ahí venían las promesas, ¿no? Yo los voy a proteger a ustedes. Y los voy a cuidar, ustedes van a ser parte de mi imperio y vamos a vivir bien. Y luego venían las maldiciones en caso de que fuese quebrado este pacto. Pero si ustedes no me hacen caso, ciertamente los voy a arrasar a todos.
y no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y luego se firmaba el pacto. ¿Cómo se firmaba el pacto? Se partía un animal, ¿se acuerda? Esto lo hizo el Señor con Abraham, y se ponía una mitad de un lado, una mitad del otro lado, y las dos personas que firmaban el pacto pasaban en medio de las dos mitades de los animales, y esa era una forma de decir que así los dioses, porque las naciones de por ahí eran politeístas, salvo Israel, así los dioses hagan con nosotros si es que alguno de nosotros viola el pacto. Como estos animales fueron muertos y partidos en la mitad, que así los dioses hagan con nosotros. Pues bueno, el Señor utiliza el formato que tenía un pacto antiguo para establecer un pacto con con el pueblo de Israel. Para que Israel entienda en lo que se está metiendo. Dios le está hablando en los términos que Israel iba a poder entender perfectamente. Y lo primero que le habla es sobre el antecedente, el precedente, versículo 3 y 4. El Señor les dice, versículo 4 específicamente, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. La diferencia con el ejemplo que acabo de dar es que Dios no es un rey de una nación conquistadora que ha derrotado, en este caso, a Israel. Al contrario, ¿a quién ha derrotado Dios? A los egipcios para salvar a Israel. Dios lo que está haciendo en primer lugar es llamando la atención al pueblo. Escuchen lo que yo he hecho por ustedes. Miren lo que yo he hecho por ustedes. Ustedes se encontraban esclavos. ¿Cuánto tiempo? 430 años. Ustedes se encontraban esclavos. Pero yo entré con mano fuerte, con mano poderosa y derroté a los egipcios. Y ahora los he tomado, esa expresión, os he tomado en alas de águila. Una expresión poética. ¿Qué le transmite a usted esa idea? No es fácil de entenderla, pero al mismo tiempo nos transmite una idea de protección y de cuidado, ¿sí o no? Yo he estado leyendo, no he podido confirmarlo a través de algún video, me imagino que tomarle videos a las águilas no es tan sencillo, pero he estado estudiando y he estado leyendo que al parecer ese es un comportamiento que tienen las águilas. Que animan a sus polluelos a volar, y cuando lo están haciendo, si el polluelo necesita ayuda, el águila le va a ayudar a que levante el vuelo. Y básicamente es una transmisión de la idea de que Israel lleva 3 meses en el desierto, recuerde. 3 meses vagando, por decirlo así, en el desierto, y todavía le queda mucho trayecto a la tierra prometida. Y lo que el Señor está diciendo es, ustedes son como ese polluelo de águila, pero no han sido desprotegidos nunca. Yo siempre he estado con ustedes. Ha sido mi protección lo que los ha traído hasta acá. ¿Por qué pudieron beber ellos agua? Por el Señor. ¿Por qué ellos pueden comer todos los días? Por el Señor. ¿Por qué ellos pudieron vencer a Amalek? Por el Señor. El Señor los ha tomado en alas de águila. Y el Señor dice, y os he traído a mí. O sea, no solamente hay una liberación de Egipto, no solamente hay una adopción y protección del Señor al llevarlos en alas de águila, sino que también incluye una comunión con Dios. Los he traído a mí. Esto nos revierte el huerto del Edén. ¿Se acuerda cuál fue la consecuencia de cuando el hombre cayó? Dios sacó al hombre del huerto. Dios lo alejó por causa del pecado.
Pero ahora lo que el Señor está anunciando es que las obras de Él están haciendo que ese pecado del hombre sea revertido. Porque recuerde que el Señor a Abraham le prometió que a través de Él vendrían la bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y a quién apuntaba esa bendición? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a través de quién vendría nuestro Señor Jesucristo? A través de este pueblo de Israel. Cuando el Señor está diciendo, os he atraído a mí, no solamente significa que ahora están delante del monte, significa que el Señor está reestableciendo la comunión que inicialmente se había perdido en el huerto del Edén. La ley va a proveer una forma de cómo esos pecados van a quedar temporalmente cubiertos hasta que viniera el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y todos esos pecados fuesen borrados. Pero quiero que observe, hermano, que entonces el precedente de la ley, del pacto de Dios mosaico, del pacto de Dios con Moisés, el precedente es la gracia de Dios. Nosotros muchas veces pensamos en el pacto mosaico y decimos, es un pacto de obras. Es un pacto de obras, sí, pero es un pacto de obras en el sentido de que para permanecer en el pacto se necesitan obras. Pero la entrada al pacto, Israel no tuvo que hacer nada. Todo lo hizo Dios en su gracia. Todo lo hizo Dios en su gracia. El pacto mosaico nos recuerda cuán grande es la gracia de nuestro Dios. Y si esto, hermanos, hizo Dios por Israel, ¿qué podemos decir por nosotros? Dios no nos sacó de una esclavitud física, nos sacó de algo mucho peor, de la esclavitud del pecado. Ahí donde tú te encontrabas como enemigo de Dios, ahí donde tú te encontrabas como de espaldas a Dios, viviendo contrariamente a su palabra, el Señor mostró su gracia. El Señor mostró su misericordia y te ha rescatado a ti, te ha traído a ti, te ha adoptado como su hijo, para ahora tener comunión contigo. Si la gracia se mostró en el Sinaí, déjame decirte que en el Gólgota se mostró en todo su esplendor. La gracia del Sinaí solamente era un simbolismo de la gracia venidera. No era la esclavitud de Egipto lo que necesitaba la humanidad, sino la esclavitud de todos sus pecados. No era el cuidado en un desierto lo que necesitaba la humanidad, sino la preservación de su vida espiritual. Desde el día en que eres convertido hasta el día que llegues a su presencia. El Señor te tiene en alas de águila. Y no era pararse debajo de un monte lo que el pueblo de Israel a final de cuentas necesitaba, sino es vivir verdaderamente teniendo comunión con Dios. Pero una vez que el Señor les presenta el precedente, ahora les dice la condición, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Tenemos aquí una condición. ¿Cuál es esa condición? Oír y guardar. Oír en hebreo no tiene que ver tanto con lo que hace nuestro sistema auditivo de recibir ondas del aire e interpretarlas como sonido. No tiene que ver tanto con eso. Oír tiene que ver con recibir en el oído, pero ponerlo por práctica. En otras palabras, el oír que tenemos acá, el guardar que tenemos acá, se puede traducir como obedecer. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes deben obedecer. Este es un pacto fundado en la gracia de Dios, pero para que el pueblo disfrute de todos los beneficios que tiene esa gracia, ¿qué tiene que hacer? Obedecer.
obedecer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esto nos implica algo muy importante, que el Señor va a anunciar con su voz y que el Señor nos va a revelar su pacto. Israel no podía escuchar esto, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y que el Señor se callara de ahí en adelante y no les dijera lo que quisieran. Como a veces sucede cuando un padre no se sabe explicar muy bien y el niño anda como atolondrado, no sabe exactamente qué es lo que quiere el padre, porque intenta hacer algo, el padre le dice no, intenta hacer otra cosa, el padre le dice no, pero nunca le dice lo que sí quiere. Dios no es así, gracias a Dios. Dios no solamente le dice al pueblo de Israel, quiero que obedezcan, sino que Dios le da a Israel puntualmente qué es lo que necesita, qué es lo que Él quiere que obedezcan. Y quiero resaltar acá algo muy importante. Dios no puso una mesa de diálogo con Israel. Ahora tenemos el asunto de tía María. Este gran problema que ya lleva varios tiempo, donde los pobladores se están oponiendo, no voy a defender ni apoyar ni ir en contra del proyecto, solamente lo estoy hablando de un punto neutro, ¿ok? Pero el punto está que, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues, o lo que debería hacer, no estoy seguro, no voy a ni apoyar ni nada. El punto es que el gobierno debería en todo caso poner una mesa de diálogo y ponernos a negociar, ¿no es cierto? Bueno, ya, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo así. ¿Qué condiciones tienes? No, dice el poblador, a mí me gustaría que sucediera esto, ya, entonces lo incluyo. Hay una negociación, ¿cierto? Eso es una mesa de diálogo. Ponernos de acuerdo, tus condiciones, mis condiciones, las reconciliamos y hacemos un contrato. Pues así no funciona el pacto de Dios. Dios no establece una mesa de diálogo donde te pregunta, a ver, Carlos, ¿y tú cómo quieres vivir para que yo viva contigo? Y Carlos, voy a tomarte de ejemplo, Carlitos. Carlos puede decir, no, ¿sabes qué? Dios, yo quiero hacer lo que me da la gana, pero tú tienes que vivir conmigo. No, Dios no pone negociaciones en esto. Dios pone las condiciones. Dios pone las condiciones. Y quizás alguno estará diciendo, ¿y qué Dios más abusivo? No, porque ¿sabes qué? Es lo mejor para nosotros. Recuerda que Él tiene un carácter absolutamente santo y todo lo que Él quiere es para nuestro bien. En cambio, nosotros tenemos un carácter torcido, un carácter pecaminoso, y lo que nosotros queremos para nuestra propia vida no es el bien, sino el mal. Si Dios nos dejara a nosotros establecer, aunque sea una sola condición en el pacto, tenlo por seguro que ese pacto sería corrupto. Tenlo por seguro. A nosotros nos conviene que no seamos nosotros los que metamos mano en este pacto, por cuanto nuestra naturaleza está caída. Pero Dios es santo y es justo. Lo que Dios le está dando al pueblo de Israel, las leyes que Dios le está dando al pueblo de Israel, van a llegar a afectar no solamente su vida del domingo en la mañana. Para algunos cristianos, el cristianismo no es otra cosa que una actividad que se realiza los domingos en la mañana. De 9 a 11 de la mañana soy cristiano. El resto del tiempo no lo soy. No, hermanos, el pacto de Dios no era algo que ellos tenían que adquirir o pensar en él en algún momento de la semana particular, ni siquiera algo que ellos tuvieran que hacer como tu trabajo, que tú tienes un compromiso, pero ese compromiso es, no sé, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y una vez que se termine ese tiempo, ya no hay nada más que hacer. Se acabó tu compromiso. Como te quitaste la chompa con que fuiste al trabajo y te pusiste las pijamas, así algunos piensan que se pueden quitar el cristiano y ponerse el mundano. No, hermano, el pacto de Dios tenía que influir
cada área de sus vidas. Si escuchas mi voz, no en la iglesia solamente, en la crianza de tus hijos, en cómo eres como esposo, como esposa, cómo te llevas con tus hermanos en Cristo, cómo te comportas con el vecino que está a tu costado, cómo te comportas, cuál es tu ética laboral en tu negocio o en la empresa en la cual trabajas, cómo es tu vocabulario con tus amigos, cómo son tus pensamientos en la intimidad de tu propio corazón. Todo era afectado por el pacto de Dios. No hay área que Dios dejara fuera de esto. No hay medios cristianos. No hay un pacto light. No sé si has escuchado este término cuando algo es casi completo. Lite en inglés, light. Exactamente, como cuando te compras el iPhone, pero el mini. Es casi igual que el grande, pero tiene menos cositas. No hay un pacto reducido, un mini pacto. Señor, yo te acepto desde aquí hasta aquí, pero escúchame bien, de aquí a aquí ya no te lo acepto. No, eso es rechazo. Eso es rechazo. El pueblo de Israel va a poder cumplir ahora el pacto de Dios porque está libre por la mano de Dios. Dios les manda a que estén en el monte cuando estaban en Egipto, ¿se acuerda? ¿Israel podía ir? No, estaba cautivo. No podían obedecer a Dios. Estaban cautivos en Egipto, no se podían mover de allí. Pero por la obra de Dios que lo libera y lo saca, ahora sí, Israel, ¿vienes al monte? Israel puede obedecer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho libre. En el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, amado hermano, este pacto no está basado en nuestra obediencia, sino en la obediencia del Hijo. Pudiéramos decir que la obediencia de Israel es al pacto mosaico, lo que la obediencia de Jesús es al pacto, al nuevo pacto. Israel tenía que ser fiel a Dios para permanecer en el pacto y disfrutar de las bendiciones del pacto. Jesús tuvo que ser fiel al Padre en todas las cosas para que tú y yo permanezcamos en el pacto y disfrutemos las bendiciones del pacto. Este pacto no está fundado sobre tus obras. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, este pacto tiene las condiciones que tú tienes que creer en Jesús. El que cree en Él. ¿Se acuerda de Juan 3:16? De tal manera, ¿lo puede decir conmigo? A ver si se lo recuerda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida. Hay una condición allí entonces. Creer en Él. Ese creer en Él no significa solamente que tú vas a saber quién es Jesús. Este creer en Él significa que tú vas a abandonar todo intento de salvarte por tu propia cuenta. Entre tanto que tú estés tratando de entrar al cielo porque eres bueno, porque no eres tan malo como los otros, porque tú sabes mucho, porque tú has sido bautizado, porque tú conoces la palabra de Dios o porque tú estás sirviendo, tú traes tus ofrendas. Hermano, entre tanto que tú estés tratando de alcanzar la salvación por tu propia cuenta, tus esfuerzos van a ser inútiles. Eso no es creer en Jesús. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es renunciar a nosotros mismos. Creer en Jesús es solamente verlo a Él como la única forma en que yo puedo ser reconciliado con el Padre.
Y eso implica que cada área de mi vida se va a afectar, no solamente los domingos en la mañana. Por eso yo te invito a que medites hoy. ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo llevas a tus amigos? Ahí puedes ver cuál es tu compromiso con Dios. ¿Sigues siendo esclavo de la ira? ¿Sigues siendo esclavo del enojo o de la mentira? ¿O sigues sigues deshonrando a tus padres? ¿O sigues sin tenerle paciencia a los demás? Ten cuidado, porque el Señor nos ha liberado del pecado. Y si tú permaneces en este pecado, deberías plantearte verdaderamente si le conoces o no le conoces. El Señor espera de nosotros una respuesta. Antes de pasar a la parte de la respuesta, quiero mencionar rápidamente lo que el Señor le promete al pueblo de Dios. A partir del versículo 5, la mitad, vemos los resultados del pacto. Ya vimos el precedente del pacto, la gracia de Dios, las condiciones del pacto, que era la obediencia. Y ahora tenemos el resultado del pacto. El Señor dice: vosotros me seréis mi especial tesoro. Si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. 3 cosas que nos dice el Señor. Una de ellas, la primera, en nuestra relación nosotros con Dios, y las otras 2 en la relación nosotros con el prójimo. Para con Dios, su pueblo, ¿qué se vuelve? Su especial tesoro. ¿Tú alguna vez, de repente, sobre todo cuando eras niño, tenías algún tesoro especial? ¿Una pertenencia que te gustara mucho? ¿Que te alegrara mucho el corazón? ¿Soy el único que la he tenido? Un juguete favorito, o de repente una prenda de ropa, o una cajita musical, mi perrito, algo que fuera especial para tu vida. Ojo, un tesoro especial no significa que es lo único que tú tienes en la vida. Tú tienes muchas cosas, pero hay algo que tiene tu amor especial. Dios está diciendo aquí: yo soy el dueño de toda la tierra. Él lo está declarando, porque mía es toda la tierra. Los egipcios, ¿a quién le pertenecen? A Dios, aunque ellos no lo entiendan, ni lo crean, ni lo quieran. Todas las naciones de la tierra, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Pero Dios está diciéndole al pueblo de Israel: este pacto es porque yo los voy a hacer a ustedes mi posesión querida. Yo poseo todo, pero los voy a tomar como una posesión querida, amada. Una posesión que quiero y quiero y quiero. Y alguno dirá: oh Señor, ¿qué habré hecho para despertar en ti ese amor? La respuesta es: tú nada. Tú nada. Al contrario, si Dios te hubiera visto, en lugar de decirte especial tesoro, te hubiera dicho objeto de mi ira. El Señor no vio en nosotros nada. Ese especial tesoro, ¿sabe sobre lo que está basado? Sobre el amor que Él ha decidido tener sobre la iglesia. Valgan verdades, esta promesa de especial tesoro que se aplicaba al pueblo de Israel en el antiguo pacto, nosotros somos hoy la iglesia, el pueblo de Dios, conformado por judíos y creyentes cristianos. Somos el especial tesoro de Dios. A los jóvenes que están acá, ustedes son especial tesoro de Dios. Por eso no se regalen a cualquier persona. Cuiden lo que el Señor les ha dado. Cuiden mucho,
lo que el Señor les ha dado. Pero el Señor no solamente quería que el pueblo de Israel fuera especial delante de sus ojos, sino también lo llama un reino de sacerdotes. Esto nos recuerda Apocalipsis, cuando el Señor se escucha en los cielos la alabanza al Señor y dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y la mejor traducción ahí no sería reyes y sacerdotes, sino justamente lo mismo que dice acá. Somos un reino de sacerdotes. ¿Sabe cuál era la función del sacerdote? Acercar a Dios al pueblo. Y esa es la función que Dios nos da ahora, acercarlo al pueblo, a la gente. ¿Cómo? Ahí entra la tercera cosa, gente santa. Santidad involucra que tú has sido separado para un propósito específico. Por ejemplo, las primeras 5 sillas que tenemos en esa fila de allá están santificadas. Y no porque las hayamos echado agua bendita, sino porque tienen un rotulito que dicen cafetería. Eso significa que esas sillas han sido reservadas, han sido separadas. Nadie se debe sentar allí, excepto los que van a hacer la cafetería ahora. Eso es la santificación, que ha sido separado con un objetivo específico. Y Dios nos ha separado a nosotros con un objetivo en mente. Este objetivo es que a través de nuestra buena manera de vivir, viendo la gente nuestras buenas obras, glorifica al Padre que está en los cielos. El mundo, al ver la santidad de su iglesia, puede acercarse al Dios de la iglesia. Lo mismo ocurre de manera contraria. Cuando la iglesia se porta mal, ¿producimos la gloria de Dios? Cada vez que tú pecas, ¿produces gloria para Dios? Pero cada vez que tú obedeces, ¿cuál era la condición del pacto? La obediencia. Cada vez que tú obedeces, ¿provoca la gloria de Dios? Claro que sí, claro que sí. Permítame hablarle los últimos minutos que tenemos en nuestro segundo punto, la respuesta al pacto. La historia termina de una forma muy sencilla. Moisés no nos da mucho detalle al respecto, no nos dice qué pensaron, qué dijeron. Simplemente nos dicen los versículos 7 y 8 que Moisés fue y expuso todas las palabras delante de los ancianos, y todo el pueblo a una sola voz terminó diciendo: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Moisés nos dice en muy pocas palabras qué fue lo que sucedió. Pero podemos ver acá, hermanos, que Dios espera una respuesta. Dios no da sus bendiciones y sus maldiciones, las advertencias sobre bendición y maldición, para que tú te quedes inmóvil, para que tú digas: eso no le hago ni caso. ¿Tú has tenido alguna vez una persona cargosa que te está fastidiando y tú terminas siéndole indiferente y no le has hecho caso? Pues Dios no espera que nosotros hagamos eso con Él. Todos nosotros vamos a dar una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Afirmativa. Señor, estos son los términos del pacto. Tú me pides obediencia, eso voy a hacer. Vea que el pueblo no se sentó a negociar nuevamente. Ellos simplemente dijeron: lo que tú has dicho, yo lo voy a hacer. Están aceptando. Como también pudieron haber dicho: yo no quiero. Creo que, hermanos, esta es una excelente oportunidad para que nosotros nos pongamos a pensar en el día. Si tú eres cristiano, piensa en el día en que hiciste un compromiso con el Señor, el día de tu conversión. Piensa en ese día. No sé cuándo habrá sido, 1, 2, 3 años atrás, 5, 10, 15, 20 años atrás.
quizás más. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso? El día que llegaste a conocer verdaderamente al Señor y el día que le entregaste tu vida. El día que le dijiste, Señor, lo que tú has dicho, yo lo haré. Tú dijiste que cree en el Señor Jesucristo, que me abandone a mí mismo, que te siga hasta el final, y yo lo haré. Creo que es necesario recordar ese momento, no solamente hoy, es necesario que lo recordemos todos los días de nuestra vida. En este momento, cuando vemos a tantas personas acá de nuestra congregación que están faltando a su compromiso con el Señor y que eso puede traer desánimo a tu corazón. No, pero fulano ya no va, ya no voy yo entonces. Pues tu compromiso ¿con quién es entonces? ¿Tu compromiso con quién es entonces? ¿No es con Dios? Que cada mañana, cuando tú estás en las oraciones, en tus oraciones, puedas decirle, Señor, todo lo que tú has dicho que yo haga, eso haré. Recordarnos que estamos en una relación de pacto. Es como, bueno, es un mal ejemplo de mi parte, el anillo de matrimonio. Yo no lo uso, uno, porque ya no me queda muy bien. Y dos, pues usted sabe que la seguridad ciudadana no es exactamente lo más sólido que tenemos como nación. Pero ¿para qué sirve el anillo de matrimonio? Para exhibirlo, pastor, para que la gente vea el diamante que me dio mi esposo. No, no es esa la función. ¿Cuál es el objetivo de ese anillo? Que las dos partes que hicieron un pacto recuerden que tienen un pacto. Cada vez que tú sientes el anillo, te lo ves, ¿en quién piensas? ¿En tu esposo, en tu esposa? Nosotros cada mañana al despertarnos tenemos que recordarnos que tenemos un pacto, un compromiso. ¿Y ese compromiso con quién es? Con el Dios que nos salvó. Ese pacto lo tenemos que permanecer en ese pacto a pesar de las pruebas. Porque van a venir pruebas, de circunstancias difíciles, duras a tu vida, momentos en los cuales tú vas a querer decir, dejo todo tirado. Pero no, recuerda que estás sobre las alas del águila. Tú no estás solo, hermano. Quizás tú te sientas solo, pero no lo estás. Porque Dios tiene un pacto contigo. Cuando Jesús encaró a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque mucha gente lo había abandonado. Pedro, la voz cantante como siempre, le dijo al Señor Jesucristo, ¿a dónde iré? ¿Y a quién iré? ¿A dónde, Señor? Solamente tú tienes esa palabra que me da vida. Y es que de verdad, hermano, ¿dónde en el mundo vamos a poder encontrar lo que tenemos en Dios? ¿Quién en el mundo nos va a ofrecer un pacto como Dios nos lo ha ofrecido? Que es para nuestro bien, para nuestro deleite. ¿Quién? No te dejes engañar. Si tú no tienes un pacto con Dios y crees que la vida en el mundo es lo que más puedes disfrutar, que todo eso es felicidad y gozo, déjame decirte que no. Satanás trata de venderte una idea, pero esa idea es una ilusión. Usted sabe que en los desiertos se presentan los famosos espejismos. Los vemos exagerados en las películas o en las fábulas, donde el que está en el desierto se imagina y logra ver un banquete lleno, una mesa cargada de comida y sale corriendo y pega el brinco y cuando cae, cayó en la arena. Quizás no sea tan así lo que sucede en la vida real, pero lo cierto es que la gente imagina cosas en los desiertos. Y eso que se ve tan hermoso,
Eso que se ve tan hermoso, tan placentero, es una ilusión. Eso no te lleva nada de vida. Al contrario, te la está secando. Incluso puede haber aquí, hay personas acá que una vez establecieron un pacto con Dios y luego le dieron la espalda. Pero mira la misericordia de Dios hacia ti, que aunque tú has querido olvidarte de Él, Dios no te ha soltado. Dios no te ha soltado. Hermanos, es que el pacto es nuestra vida. El pacto es nuestra vida. Nosotros necesitamos estar allí. Esta semana mi esposa me contaba algo terriblemente triste. Un autor cristiano, pastor de Estados Unidos, ha escrito un libro que mi esposa me contaba, la verdad yo no lo he leído, pero se llama Le dije adiós a las citas amorosas, ¿no? Que al parecer en muchas iglesias se utiliza como un texto muy fuerte para poder ayudar a los adolescentes, a los jóvenes en su noviazgo. El autor de ese libro, pastor de años, acaba de apostatar. Eso salió en la CNN. Ha dicho que él no es cristiano y se ha vuelto al movimiento gay y les ha pedido perdón por todo lo que él ha dicho, diciendo que el homosexualismo es pecado. Un hombre que un día no estuvo como tú, como yo, así sentaditos como nosotros, como a media máquina, no, él estaba, llamémoslo así, bien arriba. Pastor de una gran iglesia, escritor de libros, muy conocido. ¿Y hasta dónde cayó? ¿Por qué? Por renunciar al pacto. El pacto de Dios no le fue suficiente. Él siguió anhelando lo que el mundo le daba. A menos de que tú mates en tu corazón el anhelo por las cosas del mundo, a menos de que tú mates en tu corazón ese deseo por lo que el mundo te ofrece, no vas a poder tener un verdadero compromiso con el Señor. No lo vas a poder hacer, porque nadie puede servir a dos señores. Amas a uno y odias al otro, o amas a ese y odias al primero, pero nadie puede amar a dos señores. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuál es la respuesta que Dios quiere de ti? Tu compromiso absoluto. Eso es lo que el Señor quiere de ti. ¿Qué respondes tú a lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué vas a hacer tú? Porque todos vamos a tomar aquí una decisión. Aún los que digan no quiero decidir o no me importa, ya están decidiendo, es un no. Es un no. Eso no es para mí, eso es para fulano. Eso ya es un no para el Señor. Todos vamos a responder, todos, aún los jóvenes. Tú, jovencito, que piensas que de repente esta es una decisión que tienes que tomar cuando tengas 30, 40, 50. No. ¿Tú sabes lo que sucedería si hoy partes a donde el Señor? Tú tienes que dar cuenta a Dios por tus acciones. Y no te podrás salvar a menos de que pongas tu esperanza en Jesús. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros llegamos a Costa Rica, de Costa Rica acá a Perú, yo no venía con la expectativa de formar una iglesia acá en Costa Rica, en Perú. Yo no venía con ese deseo. Nuestro plan inicial era aquí trabajar un tiempo y luego regresarnos a Costa Rica. El resto de nuestra vida iba a ser en Costa Rica. Dios en su misericordia y en su gracia nos permitió abrir esta obra. Nos llamaron para abrir esta obra. Y eso algunos lo saben, ya lo he comentado, para otros de repente va a ser una confesión. Pero en un inicio, todo lo que yo tenía en la cabeza era: formamos algunas personas, les dejamos la iglesia y nos vamos.
Inicialmente ese era mi pensamiento. Inicialmente esa era mi idea. Pero con el pasar del tiempo aprendí algo muy importante. Tuve que renunciar a mi deseo de estar en Costa Rica, porque eso me estaba haciendo un obstáculo para comprometerme con los que el Señor me había dado acá. Entre tanto que yo tenía la cabeza en Costa Rica, no podía ayudar verdaderamente a los que estaban acá. Dios necesitaba que yo dejara de pensar en irme para que supiera que mis raíces iban a estar acá, para que de verdad entrara en un compromiso con la gente de acá. Es como el casado. Si tú, siendo casado, extrañas tu vida de soltero, tu vida de libertad, tu vida cuando no tenías a tu esposa y tus hijos al costado, eso es tu impedimento por lo cual no te comprometes verdaderamente con tu esposa. Porque nadie se puede comprometer a medias. Se necesita un compromiso completo. Todo tu ser. Todo tu ser. Si tú has estado jugando con el mundo y con Dios, hoy renuncia al mundo. Hoy toma una decisión seria y verdadera, hermano. Párate firme en el Señor y deja de caminar pensando en el mundo. ¿Qué vas a responder tú? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Dios, aunque tú no la digas con tu boca, Dios la va a escuchar. Pero yo te animo a que lo digas con tu boca. Yo te animo que ahora en la oración tú hables con Dios. Quizás tengas que pedirle perdón por muchas cosas que has estado haciendo. Quizás tengas que pedirle perdón a Dios porque has abandonado el compromiso que habías adquirido hace años atrás. Has permitido que el pecado inunde tu corazón. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de nuestro Dios? Que el pacto en el cual estamos no está basado en nuestras obras. Está basado en la gracia y en la obra de Cristo. Y como Él es fiel, Dios nos da una segunda oportunidad a nosotros. Si tú hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ponte firme en el Señor.